similitud que existe entre estos dos edificios. Pero Paramón es una palabra ya castellanizada, ¿no? Españolizada. El verdadero nombre consta en los documentos, se llama Farmonquilla. Farmonquilla es una palabra compuesta entre dos vocablos, uno muchic y otro quechua. Farmón y quilla. Far es, o far o for, significa Pléyades y también significa anualmente en idioma muchic. Esto porque las Pléyades en la cultura muchic o en la cultura de la costa está vinculado a un ciclo anual, a un ciclo calendárico. Sí. Y quilla significa luna, y también sabemos que la luna está vinculado a los calendarios, porque a través de las lunas se cuentan, ¿no? Las lunas cuentan los calendarios hasta el momento, ¿no? En muchas civilizaciones del mundo, y la nuestra no es la excepción, también se cuenta de esa manera. Entonces, en el caso de los Andes, las Pléyades son muy importantes en el calendario. Esto lo han enfatizado estudiosos desde Don Suidema y muchos otros científicos, ¿no? Bien, en cuanto a la diferencia, hemos hablado un poco de las similitudes que existen entre la arqueoastronomía o la astronomía mesoamericana o andina, pero ¿qué diferencias existiría con la de Mesopotamia o con la China? Sobre todo con la de Mesopotamia, con la que estamos un poco más vinculados, me parece. O sea, tanto América como Europa está un poco vinculado con Mesopotamia, bueno, la historia ya... A partir de la mesopotámica llegamos a la griega, que es la que llega al occidente, y por supuesto que para aquellos que observaban el cielo con mucho cuidado, ya hubo posibilidad de generar textos astronómicos. Por desgracia, en el continente americano no se llega tanto. Ni siquiera los mayas en la época clásica, que desarrollaron un sistema de jeroglíficos, se ha podido encontrar, según los epigrafistas, los que leen los glifos, no se ha podido llegar a una comprobación. Así, pero por ahí leí a alguien que los códices mayas se quemaron. O sea, grandes cantidades, solamente la mayoría. La mayoría, pero nada más, pero la gran cantidad de códices mayas clásicas que se quemaron fueron fue efecto de la conquista. Claro, bueno, de lo que queda. En todo caso. Sí. Bueno, eso pasó también en el centro de México. Claro. Pero digamos, considerando los códices mayas como un sistema de información en parte numérica, porque los mayas estaban, se podría decir, posesionados con la idea del tiempo, y escriben fechas y periodos de días, muchos días. Bueno, en el códice maya que se encuentra en la ciudad alemana de Dresden, existe en ese documento varias porciones, una de ellas relacionada sin duda con eclipses, por ejemplo. El viento lo barre con furia, día a día y noche a noche, desde hace miles de años. El sol la quema sin clemencia, y la lluvia nunca ha osado asomarse por ahí. Solo las estrellas la visitan todas las noches. No es lugar para hombres, es morada de dioses. Sobre su plana superficie se han trazado líneas y otros dibujos que son visibles solo desde el cielo. Es la pampa de Nazca, con sus rayas y figuras. No son un misterio, son solo para iniciados. Estas misteriosas líneas empezaron a construirse aproximadamente en el año 300 a.C. y hasta la actualidad no se logra descifrar el motivo de su origen y el propósito para la cual fueron construidas. Sobrevolando los cielos de Nazca, en Perú, se observa alrededor de 30 figuras geométricas impresionantes, las cuales solo pueden verse a 1500 pies de altura, con una claridad digna de ser admirada y con medidas descomunales. ¿Cómo pudieron ser creadas en una época en la que el hombre no podía llegar a esa altura? Pasaron varios siglos para que el hombre pueda inventar el vuelo.
¿Cómo pudieron hacer estos cálculos topográficos con una exactitud increíble, con solo imaginarlo, en una época en la que no existía la tecnología para hacerlas? ¿Cómo pueden conservarse a través de los siglos sin casi ninguna variación, a pesar de los terremotos y otros fenómenos naturales de la zona? Son preguntas sin resolver, por eso las líneas de Nazca son parte de la historia y también del misterio. Las líneas de Nazca son rayas y figuras dibujadas sobre una llanura seca. Las rayas tienen dimensiones que van de metros hasta los cientos, partiendo aparentemente de ningún lado, llevando a ningún otro. Para trazar estas líneas, los diseñadores Nazca aprovecharon las especiales condiciones meteorológicas y geológicas de este lugar. La casi total ausencia de lluvias, combinado con el viento y el suelo rico en minerales, formaron una delgadísima costra oscura, la que al ser removida se contrasta con el color claro del subsuelo. De este modo, las amplias líneas y figuras aparecen como trazos claros sobre un fondo oscuro que solo pueden ser observadas desde gran altura. Hay varias teorías sobre las líneas de Nazca. Una de ellas es el aeropuerto de extraterrestre, ya que la única forma de visualizarse desde esa altura habría sido a través de los ovnis, y que constituyen la prueba más evidente que existe en el mundo sobre la existencia extraterrestre y del fenómeno ovni. Esta teoría fue respaldada por von Däniken en su libro La respuesta de los dioses, donde alega que se trata pistas de aterrizaje para naves alienígenas que acostumbraban a visitar la zona, y fueron seres superiores quienes construyeron las misteriosas líneas. Otros dicen que son un calendario astronómico. La científica Maria Rachel, una de las últimas que las estudió con mayor precisión, afirma que se trataría de un abecedario para anotar los sucesos astronómicos que sucedían en la vida de los antiguos peruanos. Otra teoría sería la del mensaje. Dice que la humanidad se encuentra ante un mensaje enviado por otros seres desde el espacio exterior, para ser descifrado y conocer el enigma que encierran. También está la teoría religiosa. Esta teoría afirma que se trata de una zona para realizar los rituales a los dioses, y las formas representaban a los dioses de los antiguos habitantes, basándose en que fueron politeístas. De todas las teorías, la que más es aceptable a la realidad, según los investigadores, sería la construcción de las líneas por extraterrestres, pues en la Tierra no existía la tecnología para realizarlas, y era totalmente imposible su construcción en aquella época. Por más fantasiosa que parezca, es la única teoría que responde a todos los interrogantes. Apreciar este legado histórico a través del aire es una experiencia que no se olvida nunca. Podemos imaginar muchas respuestas a los interrogantes, pero seguro ninguna logrará explicar cómo se construyeron. Esta maravilla del mundo seguirá en un profundo misterio por muchos años más. Bueno, regresamos aquí a su programa Hanan Pacha. Estamos entrevistando al doctor Galindo, al doctor Jesús Galindo Trejo. Él es astrónomo de la Universidad Autónoma de México, y al magíster Juan Pablo Villanueva. Él es arqueoastrónomo de la Universidad Mayor de San Marcos. Bien, doctor,
Hablemos un poco sobre la astronomía actual, sobre la física actual, un poco sobre las teorías de Einstein, por ejemplo, que se conectarían desde, bueno, de mi modesto punto de vista, que se conectarían un poco tal vez con ciertas leyendas o mitos, ¿no? Es, por ejemplo, los famosos agujeros de gusano. De acuerdo a la teoría de Einstein, los agujeros de gusano, pues, existirían, ¿no? De acuerdo matemáticamente hablando, ¿no? Tecnológicamente todavía no hemos podido abrir uno bueno, y hacer uso de él. Y en cuanto a la mitología, existe, digamos, leyendas en las que indican que ciertas culturas tenían el conocimiento de abrir ciertos portales, y esos portales te llevan a otro lugar, ¿a dónde? No sabemos, ¿no? Definitivamente. Eso es lo que cuenta la mitología. Que si nosotros unimos eso, bien, podrían estar hablando también de un agujero de gusano. Pero explícanos un poquito más, en este caso, de qué se trata, qué sería un agujero de gusano, cuáles son los inconvenientes actuales, aparte de los tecnológicos, por los que no podremos hacer uso, o al menos abrir uno de ellos, ¿no? Pero hay que considerar que el hombre en todas las épocas, y en la actualidad también, trata de explicar fenómenos en la naturaleza, y el cielo es parte de la naturaleza. Entonces, cuando se toca el tema que trabajan los cosmólogos, los astrofísicos que se especializan en el conocimiento de la creación y el futuro, la evolución del universo como un todo, tienen que llegar a algunas teorías, porque las distancias involucradas, los tiempos involucrados son tales que no es fácil comprobarlos. Entonces, una de esas teorías es esto, ¿no? Digo, ante la falta de evidencias, un modelo que podría funcionar de varias realidades de diferentes dimensiones y que podrían conectarse una con otra, pero no deja de ser justamente sino una teoría. En la práctica es difícil de comprobar eso. Ahora, si eso se considera como una manera de explicar algo que no entendemos totalmente, uno podría moverse al campo de los hombres, de las culturas, y ver que muchas veces ante esa problemática de saber de dónde venimos, en épocas pasadas, el hombre tuvo que plantear posibilidades. Y muchas veces esos cuentos, leyendas, lo que se llama cosmogonía, es decir, el momento de la creación en cualquier cultura, puede compararse con estas teorías en el sentido de que son realidades propuestas pero no comprobables. Hace algunos años la Sociedad Europea de Astronomía Cultural tuvo una reunión en España, en Granada, donde hubo un encuentro entre cosmólogos, científicos duros y astrónomos. Y al final de la reunión, los cosmólogos decían, bueno, miren, estamos llegando a la misma conclusión. O sea, son cosas que pueden ser posibles, pero no es posible por lo pronto de comprobar. Igual, las teorías de creación, los mitos, también es algo que el hombre se imaginó en el pasado y que uno puede preguntarse, una forma de cómo explicar ¿sucedió eso su presencia, no? acá. Entonces, los extremos se juntan de nuevo, pero es la naturaleza humana. Ahí se manifiesta que, yo digo, en todas las épocas y en todas las regiones en el pasado, el hombre es un ser inteligente. De otra manera se lo hubieran devorado las bestias. O sea, tiene que fijarse en su entorno, plantearse, conocer la naturaleza para sobrevivir, y cuando ya tiene el estómago lleno puede pensar en filosofía, en ver, en entender el movimiento aparente de los astros, en generar un calendario que es fundamental para cualquier sociedad. Y entonces veamos, no, el observador de la naturaleza ahora, que es el científico, o el biólogo, el físico, en fin, es equivalente al sacerdote de hace 1000 años, ¿no? Observa y saca provecho. Claro, claro. Pablo, bueno, sí, pues las élites sacerdotales, ¿no? De la antigüedad ahora son las élites, bueno, mejor no digamos, ¿no? Pero que sí es cierto, ¿no? Ciertas élites de todas maneras siguen aprovechando el conocimiento. Bueno, regresando a la parte del mito, en ese caso existen esos mitos, pues, ¿no? Que tratan de explicar no solamente el origen del universo del hombre, sino que tal vez se conecten con las teorías actuales, como te decía, ¿no? Los famosos portales, ¿no? No sé. Aparte de eso, tal vez hay otros mitos que tratan de explicar el origen, o que de una u otra forma expliquen la ciencia, o que la ciencia actual ya tenga, de los cuales tiene conocimiento. Bueno,
la tradición oral, la mitología, es estudiada por digamos una disciplina muy particular, ¿no? En la cual intervienen evidentemente o pueden intervenir otras, ¿no? En el caso de los mitos cosmogónicos en los Andes, sí existen, entre comillas podemos decirlo, los traslados en el tiempo, en el espacio de las deidades o de los personajes deificados, ¿no? Las pacarinas, por ejemplo, ¿no? ¿Las qué? Las pacarinas son estos elementos de la naturaleza como las lagunas, las cuevas, donde emergen los primeros pobladores, los primeros humanos. Claro. Existen varias humanidades, no solamente en los Andes, sino en muchas culturas en Mesoamérica igual, ¿no? En otras latitudes es lo mismo. Porque los estudios de la religión, los estudios de la cosmovisión, nos dan una perspectiva comparativa muy rica, en el sentido de que existe una tradición oral que fue creada para explicar, ¿no? las preguntas existenciales de toda sociedad, de toda humanidad. Ahora, estas preguntas en la actualidad ya tienen otros giros, otros bits, ¿no? Otras variantes, en el cual, como lo dijo el doctor Galindo, intervienen los cosmógrafos, los cosmobiólogos, en fin. Pero las preguntas siguen siendo las sí, mismas, ¿no? Así es, pero hay que tener presente el tiempo histórico en la cual, ¿no? Y la realidad social, la realidad tecnológica, científica de cada momento, ¿no? No podemos tampoco perder la perspectiva histórica, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, supuesto. en ese sentido, si bien pueden haber coincidencias en la actualidad, los parámetros, ¿no? Los parámetros históricos que nos delimitan, nos separan entre estas personas que vivieron en el pasado con nosotros, evidentemente tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Para poder darle a cada momento histórico su explicación, su sí, en ese sentido, valor, ¿no? Los mitos están dentro de la fenomenología, dentro de los estudios estructurales del mito, del simbolismo, y tratar de empatarlos con las ideas o los modelos teóricos, astrofísicos, ¿no? Cosmológicos, pues hay que tener cuidado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, la verdad que lamentablemente el tiempo es muy corto para la televisión, ¿no? Nos gustaría que se dilate el tiempo, lamentablemente aquí se contrae, ¿no? Bueno, conmigo Julio Escudero será hasta la próxima semana.